lamentable que este gobierno quiera meter las manos en todo. No sé hasta dónde la asamblea se queda callada. Ojalá hoy escuche por ahí algún asambleísta diciendo que hasta cuándo estos insultos de parte del presidente de la República. Carla, bueno, yo creo que ya tenemos al nuestro invitado, al doctor Augusto Tandazo, y me gustaría también entrar con este tema antes de que yo me vaya, porque tengo ya mismo una participación que me han invitado a una charla de parte de una universidad de acá del Ecuador. Doctor Augusto Tandazo, ¿cómo le va? Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día jueves, en el análisis de los días jueves. Bienvenido. Gracias, Jaime. Gracias, Carlita, por la invitación. Y un saludo a los ciudadanos que están conectados. ¿Seguro que no se va de vacaciones, Jaimito? No. Porque como se fue Carlita, entonces de pronto usted se tomó... Bueno, aunque me toca. Ah, le toca. Pero no me voy. Me quedo aquí. Bueno. Entonces queda exculpado. A ver, sobre este tema. Es una vergüenza lo que vive el Ecuador con este tipo de ejercicio de la presidencia de la República. Porque claro, con esta suerte de maniqueísmo barato, porque el maniqueísmo también hay un maniqueísmo de altura, sutil, fino. No, es un maniqueísmo de aperro. Entonces los que están conmigo están con la verdad, están con el bien, están con no sé qué. Los demás están en el infierno, están con Satanás y etc. cosas. O sea, que se vaya para el diablo. Que se vaya para el diablo. Pero les voy a poner un ejemplito. Si pensamos como él piensa, primera pregunta, ¿dónde se produce la droga? ¿En el Ecuador o en Colombia? Porque si el Ecuador es el tercer país en el mundo en incautar droga. Es lo que se incauta, pero lo que no se incauta es muchísimo más. Entonces viene el tema, ¿dónde se produce la droga? ¿En el Ecuador se produce? No creo. Semejante cantidad de droga, tendríamos plantaciones de coca hasta en los patios de las casas para producir semejante cantidad de cocaína. Pero entonces, ¿dónde se produce? En Colombia. Y entonces, ¿cómo aparece la droga en los puertos del Ecuador? Cualquiera. Guayaquil, Manta, Esmeraldas, lo que sea. Porque sale por mar, fundamentalmente. Entonces, ¿por qué aparece allá? Porque se han filtrado por las fronteras. ¿Y por qué se han filtrado por las fronteras? Porque las Fuerzas Armadas no han cumplido con su rol fundamental de proteger las fronteras. Entonces, si no tendríamos la droga, no habrían los carteles, no habría la lucha del crimen organizado, las bandas que se enfrentan entre sí mismos y etc. cosas. Entonces, primera cosa que hay que dejarlo clarito. La droga está dentro del Ecuador porque pasa del suroriente de Colombia hacia el Ecuador. Primera cosa. Y no cumple su papel quienes están obligados a impedir que esa droga ingrese al Ecuador. Primera cosa. Segunda. También podemos pensar de la misma forma malévola que piensa el presidente, diciendo lo siguiente. Cuando el presidente quiere tener a los militares movilizados, cuidando las cárceles y etc. cosas, ¿no será que quiere dejar más abandonadas todavía las fronteras? Y que está facilitando de esa manera que esta actividad penetre mucho más hacia el comercio con países del exterior, a través del Ecuador. Entonces también podemos pensar ¿por qué no podemos pensar lo mismo? ¿Por qué no les deja a las Fuerzas Armadas tranquilas donde están? Y que cumplan su papel. Ese es el papel del presidente, de una institución que está subordinada a él. Ustedes me garantizan que aquí no pase 1 kilo de cocaína por las fronteras. Porque es el gran problema. O sea, tenemos que subir los precios de los combustibles porque los combustibles son más baratos que en los países vecinos y se van los combustibles a los países vecinos. ¿Y cómo se va y por qué se va? Porque no hay control del Estado. Porque no cumple su rol de control. Entonces, son pretextos, pero entremos... Pero, doctor, entonces, ¿cuál sería en este caso el objetivo del presidente de enviar este proyecto a la Asamblea? De pronto es porque digamos que no tiene la capacidad o no tienen la capacidad del gobierno para poder elaborar un plan, para poder tomar decisiones, para buscar soluciones de fondo y de forma, como usted lo dijo en algún momento, que los problemas de la delincuencia son de fondo y de forma.
Mire, Carlita, esa es la diferencia entre un empresario limitado, porque hay empresarios que tienen una visión mucho más amplia de los temas, pero es un empresario limitadísimo en conocimientos y en ejecutorias. Es la diferencia entre ese empresario y alguien que tenga experiencia en el manejo de la cosa pública. Entonces él esté acostumbrado a mandar en el banco. Entonces en el banco todo es fácil. Párate de cabeza, date un carpado, a dar la vuelta del poste corriendo y lo que sea. Lo puede hacer, pero acá está en un sistema constitucional, en un sistema de democracia, en un sistema de pesos y contrapesos. Entonces él no está acostumbrado a que alguien le diga no, porque al de Troya no es el niño bonito, sortijerito. Entonces nadie le puede decir no. Entonces arde Troya, porque ¿cómo le van a decir al niño que se hizo rico de la noche a la mañana y que de pronto tiene más dinero del que podemos estar pensando? Entonces viene el tema, pero mételas de andar hasta no sé dónde y de una vez advierto lo siguiente. Manda esta reforma, este proyecto de reforma al artículo 158 de la Constitución. Primero, la Corte Constitucional, cuando emitió su dictamen del 28 de noviembre del 2022, cuando emitió su dictamen, lo prácticamente prevaricó. ¿Por qué? Porque se pronunció en el sentido de que el trámite esto de que las Fuerzas Armadas se pongan al servicio de la policía, dijo que esto se lo puede hacer a través de una reforma parcial constitucional y que la presidencia puede presentar su iniciativa de reforma ante la Asamblea Nacional para que se inicie el trámite legislativo conforme al 442 de la Constitución. Entonces, tenemos una Corte Constitucional que prácticamente le señala el camino, los errores que comete el vicepresidente, gira a la derecha, luego 2 cuadras, vaya a la izquierda, deténgase allí y allí es donde le vamos a encontrar una solución a sus pretensiones. Primera cuestión, la Corte prevaricó la Corte Constitucional. Segundo lugar, aquí hay un tema de fondo, que la Corte Constitucional le tomó del pelo al Ecuador, pero también los que elaboraron la Constitución de Montecristi, que no eran gente preparada para hacer una reforma, una nueva Constitución. ¿Cómo preparada? Preparándose a que está dictándose una Constitución en el Ecuador, el país de los sapos. Y no me refiero a todos los ecuatorianos, sino a la clase política. Entonces, claro, en el 441 de la Constitución dice que no se puede hacer enmiendas que tengan que ver con la modificación de la estructura fundamental de la Constitución, el carácter de elementos constitutivos del Estado, los derechos y garantías constitucionales y el procedimiento de reforma de la Constitución. Y el 442 se limita a decir que las reformas caben cuando no se hace una restricción a los derechos y garantías constitucionales y al procedimiento de reforma a la Constitución. Entonces, ¿qué interpreta la Corte? Entonces, que por la vía de la reforma se puede hacer todo, incluso cambiar la estructura de la Constitución, lo cual es una estupidez. Es una estupidez porque mediante una reforma no se va a cambiar la forma en que está estructurada la Constitución. Y la Constitución está estructurada no solamente en la parte dogmática, sino orgánica. ¿A qué me refiero? La parte orgánica es cómo está diseñada la estructura del poder y cómo se divide ese poder. Y dentro de ese poder hay competencias que no pueden ser pasadas de un lado a otro lado. Entonces, con esto, por ejemplo, con este razonamiento sumiso, servil de la Corte Constitucional, mañana nos dicen que tenemos que ir a la bicameralidad, por ejemplo, y hacen lo que les viene a la regalada gana. ¿Por qué? Porque no, cuando hicieron la Constitución no pusieron un solo artículo, no 2, diciendo que no cabe ni la enmienda ni la reforma parcial cuando se cambie la estructura de la Constitución y los elementos constitutivos del Estado. Entonces, o sea que todo parte, doctor, desde el análisis que hace la Corte Constitucional. Porque básicamente es quien le da el camino al presidente para que envíe este proyecto de ley. O sea, partiendo de ahí. Partiendo de allí, pero partiendo también de que la Constitución es de una ingenuidad, no entendiendo cómo son los actores políticos del Ecuador. Pero más allá de eso, manda a la reforma al artículo 158 de la Constitución. Y mételas de andar hasta no sé dónde. Porque dice, repite muchos de los artículos del 158. Y claro, como son ineficientes, porque para ser bueno hay que ser bueno, pero para ser malo también hay que ser bueno en el sentido de eficiente.
pero estos ni para hacer malos sirven. Entonces, ¿qué le mantienen? Dice, la protección interna, porque se mantiene este párrafo de la Constitución. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Y sin embargo le ponen que la policía puede pedir que las Fuerzas Armadas le den un apoyo complementario. Si esto es una función y responsabilidad de la Policía Nacional, ¿cómo es que le van a dar complementariedad y le van a dar apoyo? Pero ya la mandan, y entonces esto nos obliga a ver el procedimiento de reforma de la Constitución. La iniciativa de reforma constitucional es tramitada por la Asamblea Nacional en 2 debates, según el 442 de la Constitución, y que una vez aprobado el proyecto de reforma, se convocará referéndum dentro de los 45 días siguientes. El segundo debate se realizará en la Asamblea al menos 90 días después del primero. O sea, ya para el primero tenemos un tiempo, después 90 días después del primero. Y luego, en 45 días hay que convocar a un referéndum, que no se va a llevar ese mismo día, sino que se tienen sus días de preparación. Y ahí se requiere la mitad más 1 de los votos válidos. Pero viene el tema, que de una vez lo digo, y no porque sea pitonizo, ni porque me esté adelantando a nada, de una vez lo digo. Cuando ya tenga listo este tema de la reforma parcial, en el caso de que tenga la aprobación de la Asamblea Nacional, en el caso de que sea aprobado, viene el tema, esa será otra oportunidad para que, y lo digo, verán cuándo lo digo el 8 de diciembre del 2022, esa será otra oportunidad para que el presidente diga, y como va a haber una consulta a la ciudadanía sobre esto, ahí les va nuevamente 10 preguntas, 8 preguntas, lo que sea, de consulta popular. O sea, este hombre nos tiene jugando al pendejómetro, porque esto debía haberlo dicho antes, cuando era candidato. No se quiere adaptar a una ley que está funcionando ni a la Constitución. Diga, vean, señores, lo que dijo, yo no lo defiendo a Correa, pero Correa de frente lo dijo en 2006. Vamos a llegar al poder y vamos a ir a una asamblea constituyente. Porque no me gusta la Constitución del 98, matan, tirulá, y por eso ni siquiera lanzo candidatos al Congreso Nacional, porque mi posición es ir directamente a una nueva Constitución. ¿Por qué no lo dijo de una vez Lazo? Yo me posesiono y vamos a una nueva constituyente. Ok, yo quiero hacerle una pregunta puntual en ese aspecto. La Constitución del 2008, ese cambio de Constitución nos lleva a una Constitución garantista, ¿no? De derechos constitucionales. Y en el transcurso de todo este año de gobierno, el presidente le ha echado la culpa incluso hasta a la Constitución, ¿no? Incluso a la norma, incluso a los jueces, de muchos problemas. Entre esos, pues, el de la delincuencia. Yo le pregunto a usted puntualmente, ¿nosotros tenemos la Constitución que necesitamos para garantizar los deberes y derechos de los ciudadanos? ¿O es necesario hacer reformas dentro de la Constitución que aporten y que ayuden al orden social? Son tantos los cambios que hay que hacer en la Constitución, que no ameritaría ir despedazándola de a poco. Amerita una nueva Constitución, pero una Constitución trabajada, como lo dije, pensando en lo pícaros que son los políticos de determinadas tendencias políticas del Ecuador. O sea, esto hay que hacerlo. Alguna vez se decía esto, y esto le va a aclarar todo, Carlita. Cuando se hizo este tipo de constitución que tiene numerosos artículos, casi 450 artículos, 444 me parece que son, artículos de la Constitución. Cuando se hizo esta constitución, se decía, pero no, pues, ¿cómo van a hacer una cosa tan grande? Si lo que se necesita es como la Constitución norteamericana, unos pocos artículos, y pare de contar. Eso no es tan ingenuo. Lo que querían es que tengamos una constitución corta, porque decían que es una constitución que es reglamentarista, que todo está queriéndose decir hasta lo último. Es que hay que hacer así pensando en la clase política ecuatoriana. Porque si no, si dejamos una constitución de 100 artículos, ellos en los siguientes inventan lo que es y lo que no es.
Si lo que está claro lo quieren cambiar, lo blanco lo quieren cambiar a negro, lo rojo a azul y lo que sea. Entonces se tiene que pensar cómo se comporta la clase política y dictar una constitución para que no se cometan estos errores. Voy a ponerle un ejemplo para que usted me entienda. Verá, por ejemplo, el artículo 422 de la Constitución dice: no se podrá suscribir tratados o convenios internacionales en los que el Ecuador ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en materia comercial o contractual. Eso, a buen entendedor, está claro, pero para la Corte Constitucional, entonces se encuentran el bypass, y lo mismo para los gobiernos, y dicen, como por ejemplo, yo no he suscrito un tratado internacional, entonces sí puedo someterme a arbitraje internacional en los contratos que firmo, y firmo los contratos con arbitraje internacional. Se bypassó la Constitución. ¿Qué debía haber dicho ese artículo en la Constitución? Directo. No se puede someter el Ecuador, los entes públicos, a jurisdicción extraña en materia de arbitraje internacional sobre temas contractuales de índole comercial, general. Entonces no hay el tema de que yo no he suscrito un tratado, pero me voy al arbitraje bajo las normas de las reglas de arbitraje de la CNUMI o un Citral. O sea, está el bypass y está la trampa. O sea, aquí hay que pensar en lo tramposos que es la clase política, especialmente la de la derecha. Entonces hay que tener claro cómo armar una constitución y no ser tan ingenuos, sino pensando en cómo el Estado se vuelva funcional. ¿Qué quiero decir funcional? Que el Estado es una institución que no es un adorno. El Estado regula las relaciones sociales y económicas de la gente. Y entonces a través del Estado tiene que aparecer el Estado que regule, norme, sancione. O sea, si no existen esos poderes de modalización del Estado, entonces estamos en manos, por ejemplo, las tasas de interés que publica el Banco Central del Ecuador es una verdadera estupidez. Para emprendimiento se llega hasta el 28% de tasa de interés, la tasa pasiva del Banco Central. Entonces, ese artículo sobre las tasas de interés tenía que ser clarísimo, que tiene que ser tasas acordes con las tasas activas, las activas con las pasivas, porque no puede ser que lo que usted deposite en un banco le reciban con un interés paupérrimo, pero lo que le presten duplicado o multiplicado por no sé cuántos dígitos. Entonces, aquí en este país hay que pensar en las cosas de una manera diferente, porque hay que ponerle cascabel al gato. Entonces, frente a este tipo de cosas, hay que pensar en una constitución, pero no solo garantista de derechos, sino garantista de obligaciones. ¿Para qué? Para que no se escape el venado. Voy a poner un ejemplo. El presidente Lasso, poquísimos días antes de que califique su candidatura a la presidencia, traspasó sus bienes a sus hijos y a su esposa. Los bienes que tenía en Dakota del Sur a su esposa y un hijo, y los bienes que tenía en paraísos fiscales en Panamá a sus 5 hijos. Y nunca justificó, porque no le dio la gana a la fiscalía de proceder. Decir, ok, presidente, estos bienes que usted tenía, por ejemplo, en Banisi Holding, en Panamá, que es el capital de esa empresa es enorme, me parece que son $80 millones el capital. Ok, esto tienen sus hijos, entonces ahora que vengan los hijos y me digan de dónde sacaron la plata para comprar esa participación en Banisi Holding. Sencillo, ya señor Lasso, tranquilo. Ahora que vengan sus hijos, ¿de dónde sacaron la plata, hijitos? No es que papito nos dio, entonces propiedad indirecta. Y usted no puede ser candidato a la presidencia. Entonces esto, por ejemplo, tenía que ponerse en la Constitución. No en una ley, porque la ley, dependiendo de las mayorías o minorías que hay en la legislatura, se cambia. En la Constitución, con plazos anteriores, quienes, por ejemplo, 5 años antes hayan tenido dinero en paraísos fiscales, no pueden ser candidatos. Entonces no pueden hacer esta jugarreta sucia de pocos días antes de cerrarse la inscripción. Entonces cambio mis bienes y los pongo a mis hijos y disfruto de la presidencia de la República. Entonces, la Constitución de la República tiene que ser elaborada pensando en las picardías de la clase política. Eso tiene que hacerse. Pero tiene que hacérselo con profundidad y no hablando tanta pavada, como por ejemplo,
lo dividieron al Ecuador en dos segmentos. Los mestizos, que somos el 93%, y los indígenas, que en teoría son el 7%. Y en la Constitución le ponen el Amashúa, Maquilla y Amayuya. O sea, dentro de los indígenas no roban, no son mentirosos y no son ladrones. Si Rosa Cerda le dijo a todo el Ecuador, le dijo, si roben, roben bien. Yo quiero hacerle una pregunta, doctor. ¿Usted está de acuerdo con la justicia indígena? No, para nada. Es un retroceso de miles de años. Pues. Primero, comencemos por el comienzo. Y hablo por la defensa de los derechos, de los deberes, de las obligaciones, de rescatar y de mantener la cultura, de que ellos siempre predican, ¿no? Entonces, ahí viene una contradicción, ¿no? Porque también deben de ser sancionados entonces por la justicia indígena estos que comulgan ser indígenas. Bueno, entonces tienen que ser sancionados con la pena de muerte. Y le explico por qué. Esto no es así nomás. O sea, la justicia, esto lo dije yo en un debate que tuve hace muchísimos años, ya son 19 años creo de ese debate. Y no le fue bien a la persona que debatió conmigo, no le fue bien. Realmente quedó sin una pluma. Y fue Salvador Quispe Lozano, dicho de paso, en una universidad de acá de Quito. Entonces yo les decía, ¿quieren volver a la justicia indígena? Pues volvamos a la justicia indígena. ¿Qué dice, por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega? ¿Qué dice? La menor falta era castigado con la pena de muerte. Entonces volvamos a la justicia indígena, pero que no quieran pasarse de sapos con un baño de agua fría que cualquiera se lo aguanta, especialmente en la costa, que mejor un bañito de agua fría, que hasta les refresca. Unas ortigas que le pase el efecto en 24 o 48 horas, y unos cuantos latigazos bien medidos para que no se les vaya la mano, se acabó el delito. Usted o yo como mestizos matamos a una persona, nos vamos presos, una buena decena o más de años, con todas las prelibertades y etc. Nos vamos presos. Un indígena, un bañito de agua fría, una latigueada y una hortillada. ¿Eso es justicia indígena? No. Pero con un problema de que como no tuvieron idioma, que ese es un perfecto, o sea, eso demuestra el estado de atraso que tuvo la cultura incaica, porque nuestra cultura no es ancestral, cuidado, es la cultura de los conquistadores del sur. Y entonces, con ese atraso que tuvo, es una justicia basada en tortura, no hay el debido proceso, no hay las garantías de los derechos humanos universales, rompe con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y eso tenemos como justicia indígena. Incluso en nuestros códigos se dice la barbaridad de que si hay que dirimir entre la justicia indígena y ordinaria... Ok, pues, yo le pregunto, doctor, pero ellos hablan del respeto a la identidad cultural, costumbres, culturas, tradiciones. Y esto de la justicia indígena es parte de eso, pues, ¿no? De su identidad y de sus tradiciones. Entonces, ¿cómo establecer que no haya un choque en eso? A ver, primero es propio de su identidad cultural. ¿Y cómo usted sabe que es propio de la identidad cultural? Si todos los cronistas de la colonia nos hablan de otro sistema penal que había, oral desde luego, no escrito. Y ahí sí las cosas se difuminan en la etapa precolombina. Entonces, pongamos la justicia, a ver, busquemos los cronistas y implementemos esa justicia indígena para ellos. Perfecto, pero no queda uno parado en pie. Así de sencillo. Pero no nos vengan a sorprender a los ecuatorianos que somos de una ingenuidad digna de mejor suerte con el tema de la justicia indígena. Entonces el gran problema del Ecuador, entonces les golpean el corazón y desde la Constitución del 98 y se perfeccionó esto en la de 2008, la justicia indígena. Los que elaboraron la Constitución sabían que era la justicia indígena. Sabían, se habían permitido investigar. Por ejemplo, yo me siento frente a uno de los que hicieron la Constitución del 98 y la del 2008 y le digo, ¿conoces tú el sistema penal que se llamaba la zanja y la piña en la cultura incaica? Le juro que se cae como condorito para atrás. Entonces, si no sabes eso, ¿cómo es que tú apruebas la justicia indígena? ¿Cómo es que tú sabes? ¿Lo has leído a Guamán Poma de Ayala, por ejemplo? ¿Lo has leído?
Has leído a los otros cronistas de la colonia, Ciesa de León y etc. cosas, para entender cómo era la cultura precolombina antes de los españoles y cómo era, y dentro de la cultura, el sistema penal. Se sacrificaba a 500 niños en la fiesta del Inti Raymi. Claro que ahora salen con unos disfraces a bailar. Y por si acaso el que habló de esto es Eduardo Galeano, que es el gurú de los izquierdistas, Eduardo Galeano, en Las Venas Abiertas de América Latina, el libro Las Venas Abiertas de América Latina, donde dice que fue el rey de España, yo estoy de acuerdo con él, el que ordenó que se vistan de determinada forma los indígenas de todo del territorio de América que fue conquistado por los españoles. ¿Para qué? Para identificarlo. Y de esa manera evitar, por ejemplo, que un panzaleo con su vestimenta diferente lo encuentren donde un purúa o de un saraguri y digan, ¿y tú qué haces aquí? Están conversando, están poniéndose de acuerdo. Fue una respuesta del rey de España para controlar las rebeliones. Pero, ¿qué nos dicen hoy? Nos hacen creer que, por ejemplo, antes de que vengan los españoles, tenían esas faldas bordadas y toda esa cuestión que ha venido siendo creada en el camino, lo que decía Piero, cosas nuevas recién envejecidas, o sea, recién creadas, pero que no son parte de la cultura anterior, y aparece el mito. Es un país que convierte el mito en historia, que convierte la leyenda en historia, y en una cultura que no existió. Y no nos podemos, o sea, imagínense lo que es esto, Carlita. Toda una ciudad capital, con la presencia incluso del presidente de la República, festejando el 6 de diciembre la fundación de Quito, que no se dio el 6 de diciembre. A ver, ¿cómo usted entiende este país? ¿Cómo entiende? Cuando en el acta del 6 de diciembre de 1534, firmada ante el escribano Gonzalo Díaz de Pineda, Sebastián de Benalcázar dice que ha venido a posesionar a los alcaldes y a los regidores de esta ciudad que fue fundada por el mariscal don Diego de Almagro. ¿Cuándo fue fundada? El 28 de agosto de 1524. Y tenemos todo el Ecuador y todo Quito pegándose los tragos el 6 de diciembre. O sea, nada más vayan a ver el acta. No le hagan caso a Augusto Tandazo, no le hagan caso. Busquen el acta del 6 de diciembre de 1534 y debe darles vergüenza a todos los que se pegaron los guaspetes en estos días. Doctor. Y además ocultan la verdad porque había la necesidad de ocultar que Quito fue fundada por orden de Diego de Almagro, que dependía de Pizarro, y Pizarro era quien mandaba a lo que era el territorio del Perú. Entonces, para no decir que tuvimos un momento de dependencia del Perú, entonces olvidemos de Almagro. El tuerto Almagro no existe. No, pues el tuerto Almagro está vivito y está allí. Y entonces, el Ecuador, si no recupera su historia, su cultura, pero su verdadera cultura, no esa pavada de cultura que se toca, por ejemplo, una cantidad de música con guitarras que son españolas, con violines son españoles, con trompetas, las bandas de pueblo que son españolas. ¿De qué estamos hablando? Bueno, sin duda alguna usted nos invita a tratar de recuperar esa identidad, ¿no? Esa verdadera identidad. Pero, doctor, quiero irme justamente hablando de esa identidad hacia el Consejo de Participación Ciudadana, que ha perdido completamente su identidad, completamente su norte. Y bueno, ya sabíamos lo que se venía cuando el señor Trujillo, ¿no? Tomó las riendas del Consejo de Participación Ciudadana y todo lo que se venía para los consiguientes años con este consejo. Pero ahora vive una crisis interna, ¿no? Vive una crisis existencial, como lo digo yo, y de la mano de una pugna en estos momentos con la Asamblea, ¿no? Porque bueno, resulta que el juez manifiesta, un juez de Santo Domingo deja insuficiente la resolución que hace la Asamblea y bueno, el señor Ulloa vuelve a tomar las riendas del Consejo de Participación Ciudadana. Yo le pregunto a usted, ¿qué pasa con la justicia de este país? ¿Hay seguridad jurídica en este país? ¿Hasta dónde la competencia de la Asamblea, que dentro de los artículos de la Constitución te dice que está fiscalizar, ¿no? Fiscalizar las funciones.
Y dentro de esas cabe la del Consejo de Participación Ciudadana y puede tomar la decisión, en este caso incluso de destituir a sus miembros. Pero ¿hasta dónde estos miembros pueden llegar o tomar la justicia para poder mantenerse en sus cargos? A ver, comencemos por el tema este. El Consejo de Participación Ciudadana, usted lo dijo, no es funcional. Pero eso es justamente lo que se necesita por parte del gobierno. Que no sea funcional, que sea un ente allí que no mueva nada, salvo aquello que le digan, ve, pasa este papel de aquí para acá. Punto. Haz esto, no hagas esto. No nos olvidemos que Hernán Ulloa participó en la campaña presidencial de Lazo. Entonces no nos olvidemos de eso. Entonces sobre esto hay muchos mitos. Y es justamente, por ejemplo, que usted trata lo que acabé de decir hace poco tiempo. La acción de protección que está contemplada en la Constitución está mal contemplada, porque debe haberse dicho clarito que esto tiene que ser manejado no por cualquier juez, pues. Esto tiene que ser manejado por jueces especializados en la materia. Esto no lo puede tomar cualquier juez, porque de esa manera sencillamente tenemos resoluciones que se toman al azar. Voy a poner un ejemplo, Código Orgánico de la Función Judicial. Doctor, le pregunto, dicen que una acción de protección se la pone o se apela a esta cuando hay vulneración de derechos. ¿Se le ha vulnerado los derechos a los miembros de la actual presidencia o que dirigen el Consejo de Participación Ciudadana? Porque si es así, ellos también vulneraron derechos y no nos olvidemos de cómo ingresó el señor Ulloa a la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Eso fue un quítate tú para ponerme yo. Pero desde luego, desarrollemos el tema que le iba a plantear. Artículo 11 del Código Orgánico de la Función Judicial. La potestad jurisdiccional, o sea, la potestad de administrar justicia, se ejercerá por jueces y juezas en forma especializada, según las diferentes áreas de la competencia. Entonces, claro, tenemos jueces de lo civil, jueces de lo penal, jueces de cualquier cosa. Pero viene el tema, jueces de tránsito. Una acción de protección puede caer en Doctor, manos de... pero también, pero tenemos también algunos que son multicompetentes. No, pero en este caso no entran a los juzgados multicompetentes. Son jueces que tienen cualquier tipo de formación. La acción de protección debió plantearse y debió considerarse así en el 88 de la Constitución, que tiene que haber un estamento inferior en jerarquía a la Corte Constitucional, donde hayan, por ejemplo, jueces constitucionales en cada capital de provincia, por ejemplo, en donde ahí traten estos temas, pero con especialización, y se pueda apelar de estas resoluciones ante la Corte Constitucional, no ante el Tribunal Superior del juez de primer nivel que dictó una resolución. Entonces, es una barbaridad porque yo estoy en contra de muchas de las acciones de protección, de las que favorecen a fulano, mengano, perencejo. Entonces se hace un abuso de esta acción de protección. Se hace un abuso porque sucede que un juez sencillamente para toda una decisión de la primera función del Estado, que es el legislativo. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y se hacen fuertes con eso y a mí no me topa nadie porque yo estoy aquí y aquí no me va a sacar nadie. Entonces viene el tema, entonces, ¿dónde queda la potestad de la función judicial para fiscalizar? Pero el día de hoy en la mañana hubo una entrevista en los medios tradicionales con Francisco Jiménez, el ministro de Gobierno. Y bueno, esa entrevista fue la del cinismo hecho entrevista. Porque él dice, tenemos una Asamblea Nacional que hace barbaridades. Mire, por ejemplo, procede a juicios políticos con informes de las comisiones, informes extemporáneos. Oye, pero tú eres el menos indicado para que digas eso. Porque el informe fue extemporáneo, el informe de la Comisión de Fiscalización, porque a propósito no lo mandó el presidente de la Comisión de Fiscalización, para de esa manera hacer el primer bypass y evitar que sean sancionados y destituidos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, con una actitud de tratar de sorprender, no mandaron el informe para decir, entonces sin informe la Asamblea no puede pronunciarse. Entonces, ¿acaso Lazo no dijo hace más o menos unos 2 meses y medio, cuando le preguntaron sobre Villavicencio, dijo, él es de los nuestros? Ya, pues él es de los nuestros. Entonces, no mandó el informe para ver de esa manera si salvaban a los miembros del Consejo.
Como no lo salvaron, entonces recurrieron a cualquier juez con varios pedidos, que ese es otro tema, que mandan varias acciones de protección, hasta que alguna mismo le ha de caer al juez que está más o menos ya conversado para que saque la resolución como quieren que saque. Entonces un juez de primer nivel, porque no estamos hablando del presidente de la Corte Nacional de Justicia, ni del tribunal, ni de una sala de la Corte Nacional de Justicia. Estamos hablando de un juez de primer nivel, que vote abajo toda una decisión de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿en qué país estamos? Eso crea una inseguridad jurídica del carajo. Y otro tema que dicen, porque la mentira es el arma con la que se maneja la política tradicional. O sea, pero ¿por qué no destituyeron a los 7 si no solo hizo a los 4? Y cuando lo destituyeron al cura Tuárez con 3 más, ahí no dijeron lo mismo. O sea, en este país la vaca se olvida de cuando fue ternera. O sea, se olvidan. Como por ejemplo, es que el Consejo de la Judicatura devuelve la terna a la Corte Nacional de Justicia para la terna para elección, que elija la terna para de esa terna elegir al presidente del Consejo de la Judicatura. Y entonces le devuelve porque no ha sido aprobada por el Pleno. Pregunta, ¿Gustavo Yal fue elegido en base a una resolución del Pleno o en base a una comunicación que envió el juez presidente de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez? ¿Y María del Carmen Maldonado fue elegida por el Pleno de la Corte Nacional o fue en base a una carta de la doctora Paulina Aguirre que mandó para que le elijan a María del Carmen Maldonado, mandando dos candidatos que no reunían las condiciones para de esa manera facilitar que la concuñada de la mujer del presidente Lenín Moreno llegue a la Consejo de la Judicatura de Presidenta? O sea, el país de la zapada, el país de la viveza, pero un consejo que el mismo presidente está justificando su inoperancia para asaltarlo a las funciones del Consejo de Participación y llevárselas a la Asamblea Nacional. Y entonces viene el tema. O sea, les escupen la cara y los otros se quedan, ni siquiera tienen el cuidado de coger un pañuelo y limpiarse el escupido. Y siguen allí. Cuando les está diciendo, le estoy quitando las competencias porque ustedes no sirven para un pito. Entonces, el Ecuador tiene que entender todo esto y por eso es que en este pronunciamiento popular de la consulta tiene que entender estas jugarretas de baja calaña que hace el gobierno y muchas gentes que están al frente de ciertas instituciones y votar un rotundo no, porque ya es hora de que el Ecuador se levante y diga, oye, no me tomen del pelo pues, porque si no, el pueblo está demostrando que definitivamente le gusta que le tomen del pelo y encabeza esta reforma y esta consulta popular que tiene varias preguntas inductivas, pero que lo que realmente les interesa es capturar los órganos de control. Y lo encabeza Lazo, que fue parte del 7 veces sí, donde armaron el Consejo de Participación de Trujillo. Mire, el Consejo de Participación de Trujillo decía la consulta y lo que se aprobó, para que evalúen las autoridades designadas por el Consejo. Pregunta del millón, ¿a la Corte Constitucional la designa el Consejo de Participación Ciudadana? No. ¿Y por qué le evaluaron a la Corte Constitucional si eso era contra lo que se pronunció el pueblo? ¿Por qué le evaluaron? Porque les dio la regalada gana. Y después, cuando se vio que se podía impugnar esos actos, salió la Corte Constitucional que entró por la ventana, los actuales miembros de la Corte Constitucional blindaron las decisiones de Trujillo, diciendo esto no se puede tocar porque tienen funciones extraordinarias, cuando lo que tenían eran funciones transitorias no son extraordinarias. Y en segundo lugar violaron la Constitución, porque el 233 de la Constitución dice que todas las personas, todos los servidores públicos tienen que responder por sus actos u omisiones. Entonces sucede que el Consejo de Trujillo y su combo es un periodo del cual no tuvieron que responder. O sea, país dado al diablo, y que siempre le meten la mano y aparecen las consultas populares y como tienen el poder mediático, especialmente si son gobiernos de derecha. Entonces, esa es una violación porque es una forma de aplicar censura previa. De hecho, ¿por qué? La Corte Constitucional cuando estudió la Ley Orgánica de Comunicación dijo que la censura previa es solo para los funcionarios, que ellos no pueden hacer censura previa a los medios de comunicación, pero que dentro de los medios sí pueden ellos definir su línea editorial. Esa es la verdadera censura, cuando un medio editorial solamente invita a los que hablen el mismo idioma del gobierno con el cual comparten el poder. Esa es la censura previa real, pues.
cuando tienen una información que no es información, sino desinformación, que es una política editorial de los medios tradicionales. Entonces este país hay que cambiarlo como tripa, virarlo como tripa. Doctor Candazzo, con esos antecedentes, con esa cronología de lo que se ha venido dando en el Consejo de Participación, yo le pregunto a usted, ¿tiene razón de ser el Consejo de Participación Ciudadana? No, pero si quieren cambiarlo, están alterando la estructura de la Constitución. Vea lo que dijo Enrique Ayala Mora, que se olvidó, en un libro que escribió y que fue publicado en el 2015 por Ediciones La Tierra. Dice, el libro se llama ¿Por qué la Asamblea Constituyente? Y en una parte de ese libro dice, a mí no me agrada la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dice, pero no se lo puede eliminar por enrevesados procesos de reforma constitucional, sino solamente mediante una Asamblea Constituyente. Claro que después cambió cuando ya se unió al poder de Moreno y por ahí coqueteó, pero esa es la verdad lo que dijo ayer Enrique Ayala Mora. Por ejemplo, a mí no me agrada el Consejo de Participación, pero quieren cambiarlo, hay que cambiar la Constitución, pero no se puede cambiar con una reforma. Eso tiene que cambiar mediante una constituyente, porque están cambiando la estructura de la Constitución. Y dentro de lo que es la estructura de la Constitución están las competencias. Esto es derecho constitucional, nadie lo puede discutir. La estructura no solamente es una cuestión muerta, es una cuestión viva, y las competencias de aquí no las pueden pasar acá. No se puede. Entonces, si quieren eliminar el Consejo, que es una ficción, porque además hay un tema, ¿acaso que el Consejo de Participación Ciudadana no designa a nadie? No designa a nadie. Si el Consejo de Participación Ciudadana fue diseñado para ser una institución muerta, una institución que realmente no existe, y le voy a demostrar. Artículos 209 y 210 de la Constitución de la República. ¿Qué es lo que dice? 209. Para cumplir sus funciones de designación, el Consejo de Participación organizará comisiones ciudadanas de selección. Para cumplir sus funciones de designación de las autoridades, organizará comisiones de selección ciudadanas, que estarán integradas por un delegado de cada función del Estado, igual número de representantes de las organizaciones sociales. Entonces ahí viene ya el manipuleo. Y luego dice, en los casos de selección de concursos, por deposición y méritos de una autoridad, el Consejo de Participación escogerá quien obtenga la mejor puntuación en el respectivo concurso e informará a la Asamblea para la posición respectiva. O sea, crea una comisión de selección donde comparte el poder con las funciones del Estado y con igual número de representantes de la organización civil, donde ahí esté el amarre. Y después el Consejo, los señoritos del Consejo, nada más dicen que pase el informe de la comisión de selección. El informe de la comisión de selección dice que el orden de prelación para elegir contralor es este. Número 1, fulano. ¿Tienen chance de elegir a Perencejo o a Sutanejo? No. No, porque tienen que seguir el orden de prelación. Bueno, sí lo hacen, no deberían hacerlo, porque más bien simplemente es un órgano de seguimiento a los procesos ya establecidos, que debería de ser, ¿no? Pero usted sabe cómo mete la mano el Consejo de Participación Ciudadana en estas designaciones. Si no, imagínese el superintendente de bancos, ¿qué pasó? A través de las comisiones. Pero en sí es una ficción que el Consejo de Participación designa. El que designa, porque además en el reglamento para la designación de autoridades dice que el informe de la comisión es vinculante. Se acabó. Digamos que usted y yo somos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y nos presenta el comité de selección el informe sobre las candidaturas y el resultado del concurso de méritos y oposición para elegir fiscal general. ¿Podemos nosotros decir no estoy de acuerdo con la persona que ve en primer lugar? No podemos. No. Porque es vinculante y tenemos que elegir al primero que viene en el orden de evaluación. Entonces, ¿qué hace el Consejo? Es una ficción para darle a entender al pueblo que a través de esta ficción se está haciendo un concurso. Es una ficción, mal hecho. Pero ahora, y si le quitamos esa competencia al Consejo de Participación Ciudadana, ¿para qué? Sí, pero hay que ir a una asamblea constituyente porque es parte de la estructura del poder. No podemos irnos. Okay. Efectivamente, lo acaba de manifestar usted, ¿no? Y bueno, ya lo tengo incluso yo mucho más claro. Pero en el caso de que se le quite estas competencias al Consejo de Participación Ciudadana,
cuál sería el resto de su competencia o su función principal, ¿no? Porque la pelea del Consejo de Participación Ciudadana es justamente esa, pues, ¿no? La designación de las autoridades. Es que no pueden trasladar competencias, en este caso del corazón de la función de transparencia y control social. No pueden traspasar las funciones a otro ente, a otra función del Estado. Y de una forma más o menos parecida. Porque cuando usted mira lo que viene en la consulta popular, armada por Lazo y su combo, cuando usted mira, nuevamente aparecen las comisiones técnicas de selección. Y en la Asamblea Nacional no tiene alternativa que escoger a los que vienen en esa lista. Y si no los nombra, entonces de facto entran a ser nombrados y a posesionarse. Es la misma vaina. Porque en este país todo se arma con trampa. Todo se arma con trampa. O sea, hagamos aquí para nuestro poder real, ejercerlo por la espalda, acá, por aquí, más acá. Y cuando algo no funciona, consulta popular. O persecución política o judicialización de la política o politización de la justicia. Entonces, ¿cuándo será el día en que el Ecuador y América Latina, y América del Sur y América Latina se ponga pantalón largo? Ese es, Carlita, esa es la diferencia en años de construcción de una sociedad y de un Estado que nos diferencia con Europa. Porque ellos están trabajando en esto. Europa tenía filósofos, pero filósofos de fondo, pues. Vea el periodo presocrático, el periodo socrático, la construcción de las leyes desde el Código de Justiniano y todas las cosas. O sea, ellos vienen trabajando estos temas con idioma escrito, con debates, con momentos difíciles, con retrocesos y nuevamente avances. Europa, nosotros no. Nosotros venimos de pueblos que no tenían escritura, y luego de una dominación española, siendo que la dominación española tampoco era la lumbrera de Europa, en el momento en que nos conquistó. Entonces no tenemos un antecedente mayor como para pedir que estas cosas caminen de otra manera. Entonces, claro, el ejercicio de la política es un ejercicio en donde le toman del pelo a Raimundo y todo el mundo. Y como se tiene los medios de comunicación, en la forma como los tienen, donde mienten todos los días, y donde se puede mentir sin tener que responder ante nadie. Imagínese usted que eliminaron el tema de las responsabilidades ulteriores, diciendo que esa era la ley Mordaza, cuando la Convención Americana de Derechos Humanos, que es una ley de la República superior al valor de las leyes, superior a la ley de comunicación, porque los tratados están sobre las leyes, después de la Constitución. En el artículo 13 dice que deberán haber responsabilidades ulteriores. Entonces, claro, pueden decir samba canuta, que nadie les puede decir nada, respondan. Entonces, un país mal construido, mal elaborado, basado como cuando usted hace un edificio. Si usted arma los plintos, las bases, las columnas hacia adentro de la tierra y no les pone la resistencia adecuada, el hierro, lo que tenga que ponerle, y arma el edificio, se le cae, pues. Entonces, el problema que tenemos los plintos, que todavía no hemos aprendido a construir una sociedad mejor. Entonces, por ejemplo, la persecución a la delincuencia, al crimen organizado y etc. en un país donde 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. Entonces, ¿qué quieren? Resolver los problemas por los efectos y no por las causas. Entonces, es país absurdo, como muchas de las cosas de América Latina. Lo que acaba de pasar en el Perú en este momento, lo que acaba de pasar en Argentina hace poco, lo que pasa en otras latitudes. O sea, América Latina todavía tiene mucho por madurar. Mire la diferencia que tenemos entre la Comunidad Andina de Naciones, anteriormente Pacto Andino, y por ejemplo la Unión Europea. O sea, es otro concepto. Es otro concepto. Nosotros tenemos una ficción que es la Comunidad Andina de Naciones, que no funciona para maldita sea la gracia. Que la Constitución dice que el Estado priorizará la integración regional, especialmente andina y latinoamericana, y estamos buscando un TLC con China. Entonces, un país donde la Constitución dice blanco, el Ejecutivo dice negro. ¿Por qué? Porque me da la regalada gana. Y América Latina está de espaldas a su realidad, no solamente el Ecuador, está de espaldas a su realidad, porque no termina de entender cuál es su posicionamiento y en qué se debe basar su unidad. Usted tiene que unirse, como se dice, no para estar juntos, sino para hacer cosas juntos.
Porque estar juntos, sí, se toman la típica foto los presidentes cuando tienen una cumbre y ya. ¿Y qué más? Nada más. Entonces hemos tenido un UNASUR que nos sirve para un comino, porque no hizo absolutamente nada en términos de formular políticas regionales, concretas, no paja. Entonces, América Latina no camina, pues. Y para colmo, el Ecuador se salió de UNASUR, violando la Constitución que dice que se debe priorizar la integración latinoamericana. Y se salió porque la Corte Constitucional les dijo que sí, que se salgan nomás. Y se fueron nomás del UNASUR, con sede y todo que les dejaron votando. Pero estamos golpeando la puerta de China, a la que se dijo que era el país más corrupto, que no sé qué, que no sé cuánto, y estamos ahí buscando un TLC. Entonces, pongámonos de acuerdo en el Ecuador, pues. Pero para ponernos de acuerdo, el pueblo tiene que abrir los ojos, pensar de otra manera y entender que estamos en medio de mucha gente pícara. No dije toda, porque después me desfiguran lo que yo digo. De mucha gente pícara en el Ecuador, que sí las hay. Y entonces eso es lo que tenemos que cuidar para después no estar con la realidad que vivimos en el Ecuador y las tomaduras del pelo que son diarias en el Ecuador. Como esta tomadura del pelo. Quienes no voten por el sí en la consulta están con el narcotráfico o con la narcopolítica. Entonces, eso tiene que ser rechazado por el pueblo en esta consulta popular. ¿Usted cree que dentro de la Asamblea, doctor Tandazo, se alcancen los votos para avanzar con este proyecto de ley? ¿Cómo ve el movimiento en la Asamblea? ¿Con cuál proyecto de ley? Con el de las Fuerzas Armadas. Ya, ese es el proyecto de reforma constitucional. Yo no creo que avance. No creo que tengan los votos, aunque ahí vemos que uno de los socios que está junto a las fuerzas de otra tendencia o que supuestamente tienen otra tendencia ideológica, están los socialcristianos, y los socialcristianos nos pueden dar sorpresas en cualquier momento, porque su tendencia ideológica es diferente. Y en los momentos adecuados ellos van a decir, no, es que las Fuerzas Armadas, que no sé qué, no sé cuánto. A ellos hay que ponerles mucha atención en las decisiones que tomen, porque el país es el país de los caudillos. Y entonces aquí tenemos que pensar qué estará pensando el señor Nebot respecto de esta reforma constitucional. No que estará pensando incluso el Partido Social Cristiano, en donde se ve que mucha gente prácticamente echó para el monte. ¿Por qué? Porque por dignidad no pueden seguirse manteniendo ahí dentro, el caso de Cristina Reyes. No pueden seguirse manteniendo en un partido donde no existe la menor posibilidad de sentir y el que no está de acuerdo abra la puerta y lárguese. Entonces, ¿qué pueden hacer esos movimientos? Habrá que ver. Pero en todo caso es muy lejos. La lucha es ahora. Dice la Biblia una frase yo no soy religioso por si acaso, pero la Biblia contiene la historia de un pueblo que a su vez tiene la cultura de los pueblos que lo dominaron. Esa es la riqueza judía, porque su pensamiento es lo que captaron de los egipcios, de los babilónicos, de los sumerios, de los persas, de los griegos, de los romanos. Entonces tienen un bagaje de conocimientos. Y dentro de eso ellos tienen una frase que dice, cada día tiene su propio afán. O sea, ¿qué quiere decir? Su propio sufrimiento. O sea, no sufras por mañana. O sea, dejemos este temita de las Fuerzas Armadas, debatámoslo como lo hemos hecho hoy. Pero el problema es ahora. La consulta del 5 de febrero del 2018, del 2022, hay que decirle al gobierno, basta de tomarnos del pelo, ejerce el poder, porque tú te has convencido, Lazo, que la única forma de que funciones es a través de una dictadura constitucional o de una monarquía. Eso es lo que vos hubieras querido ser. Guillermo, no sé qué número del Ecuador, el rey del Ecuador. O sea, no te adaptas ni te acostumbras a un sistema constitucional de división de poderes y de pesos y contrapesos. Entonces quieres hacer lo que te da la gana y nos quieres manejar los 4 años, de los cuales ya casi vamos a llegar a la mitad del periodo, nos quieres manejar con circo. Los romanos inventaron esto del circo y el pan, pero en el Ecuador solo hay circo y no hay pan, pues. Entonces se va a romper de un rato a otro, pues. Ya se está rompiendo ahora la estructura social. Entonces, ¿qué más quieren? ¿Seguirnos convenciendo con este tipo de pavadas? Y con este tipo de show que es la política y la judicialización de la política. O sea, donde seguimos anclados en el pasado, que tenemos que negar esto porque esto vino de fulano y mengano. Hay que negar aquello que hay que negar.
pero no todos. Voy a poner un ejemplo. Yo soy un contradictor de muchas de las cosas que hizo el presidente Correa, que creo que las pudo haber hecho de otra manera. Por ejemplo, no eliminar la ley del FEISEG, utilizar ese dinero para tener autonomía para hacer la nueva refinería y etc. cosas. Y los proyectos eléctricos sin crédito chino y etc. cosas. Pero, por ejemplo, ¿quién le dio un papel a la mujer preponderante en la administración pública? Pues el gobierno, hasta antes de Correa. Había 2 o 3 ministras en un gabinete de 20 ministros. Y eso habían 2. O sea, se le dio un papel a la mujer, un logro. Y así hubieron más de una cosa. Y hubieron otras que creo que se jaló. Por ejemplo, cuando se dejó manipular con el tema de la iniciativa Yasuní T, que no tenía futuro, perdió 6 años y un poco más, valiosos para generar renta para el Estado, para que el Estado no caiga en esa depresión económica de no tener dinero para poder, y tuvo que entrar al endeudamiento agresivo. Entonces, por quedar bien con ecologistas que nunca van a quedar bien, entonces paró la iniciativa, armó la iniciativa Yasuní T y se dejó manipular. Error del presidente Correa. Error. Eso no debía haberlo hecho nunca. Y mire lo que acaban de hacer los ecologistas, porque están en otro patín ellos. O sea, el anarquismo, que no nos conduce a nada el anarquismo. Cuidado, el anarquismo no es un camino que nos lleva a buen puerto. Una ideología de cualquiera de las ideologías, especialmente si es una ideología de contenido social, nos lleva a algún sitio. Pero el anarquismo no. Acaban de lanzar pintura a la portada ¿de dónde? A la portada de la Scala de Milán. De la Scala de Milán. En protesta a los ecologistas por la forma de consumir energía. O sea, pero por Dios entiendan que es la Scala de Milán, en términos de la cultura no de Italia, sino del mundo, pues. Entonces, claro, o sea, el relajo por el relajo, pues. Entonces, y además una desubicación de los temas en donde la gente se deja manipular con una cantidad de temas. Entonces, necesitamos una mejor educación política de la gente, una mejor educación incluso de conocimientos básicos, para que puedan ser mejores ciudadanos. El mejor ciudadano, a ver, todos pensamos, porque todos tenemos cerebro, pero la pregunta es, ¿qué tenemos acá adentro? ¿Tenemos un buen hardware, como tiene una computadora, y tenemos muchos softwares, pero softwares de primer nivel que hemos metido acá? No. Si no lo hemos hecho y amanecemos a aprender Ecoavisa o aprender Teleamazonas, sencillamente y a leer el diario El Comercio, entonces sabemos cómo piensa tal o cual persona, porque esos son los inputs que está recibiendo. Porque a nadie se le ocurre decir, será, no será. El conocimiento avanza en función de las tesis, las antítesis y la síntesis. La contradicción. El proceso discursivo del conocimiento es eso, de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría. O sea, no quedarse en la teoría ni quedarse en la práctica, sino seguir alimentando la teoría en base a la práctica. Si eso no lo entendemos, y para eso es fácil. Voy a poner un ejemplo que ya lo dije, pero lo pongo como ejemplo. ¿Quieren saber qué pasó el 6 de diciembre de 1534 en Quito? Busquen el acta nomás. Busquen el acta que firmó Benalcázar, y cuando lean el acta van a ver que la fundación la hizo Almagro. Y si leen eso, entonces alguien le está tomando del pelo. Nada, es tan sencillo. Pero no es el tema de que no, pero son bonitas las fiestas porque hay chupe. Sí, pero ese no es el sentido. El sentido es que no podemos convertir un mito en una historia. Entonces, doctor, me da mucho gusto cuando usted dice son bonitas las fiestas porque hay chupe. Bueno, sí, vamos perdiendo esa identidad cultural y nos vamos involucrando en otros aspectos de celebración. Doctor, tenemos que tocar el tema de la destitución de Pedro Castillo. ¿Y por qué tenemos que tocarlo? Porque los países del sur hemos venido o hemos estado en un constante péndulo, ¿no? De derecha a izquierda. Resulta que la gente se sintió ahorcada por la izquierda en su momento con esto del socialismo del siglo XXI y se empezó a volcar hacia los gobiernos liberales, hacia el neoliberalismo, hacia la derecha, buscando un respiro y buscando solución. Pero cuando empieza a darse esos cambios otra vez hacia izquierda, empieza una serie de controversias y lo hemos visto en muchos países, ¿no? Argentina, Colombia, bueno,
Perú, bueno, ahora recientemente con la destitución de Pedro Castillo, pues que quiso disolver la asamblea y bueno, ahí están las consecuencias. ¿Cuál es la lectura que le podemos dar a nivel general a todo lo que está pasando, no solamente en Perú, sino en todos nuestros países vecinos, incluyendo Ecuador, que también vive una situación muy inestable? Desde luego, mire, el caso del Perú yo lo voy a explicar de una manera didáctica y muy sencilla. Alguien lo dijo en el Ecuador, con razón, con algo de razón, no digamos que la razón absoluta no existe. El primer conspirador del presidente de la República es el vicepresidente. Y es verdad, pues, o sea, si de alguien tiene que cuidarse el presidente de turno es el vicepresidente. Y si no, pregúntenle a Maguad, pregúntenle a Lucio Gutiérrez, pregúntenle al que sea. Entonces a veces hay que eliminarlo y sustituirlo con alguien que le garantice que va a dormir tranquilo, como cuando lo votaron a Glass para que suba a Otto Sonnenhorst, que era del grupo de Creo y de toda la gente. Entonces viene el tema. La vicepresidenta del Perú estaba siendo procesada en la Asamblea, en el Congreso del Perú. Estaba siendo procesada e investigada. Entonces, claro, no dormía. Pero de pronto dijeron, ¿cuál es la solución? Porque si el presidente destituyó, mandó a la casa a los congresistas, disolvió el Congreso, la solución no era nombrar un interino porque se les venía lo encima. Entonces decían, no tenemos más remedio que contar con esta persona. Entonces, como tenían que contar con esta persona, entonces misteriosamente la Asamblea archivó el tema de la investigación contra la vicepresidenta. Entonces, ¿qué le dio esto a entender y qué es lo que obviamente entendió el presidente Pedro Castillo? Que se estaba preparando el golpe, porque la estaban limpiando, pongámosle esa palabra, quitándole todas las asperezas, maquillándola a la vicepresidenta bajo algún pacto que debe existir, para que de esa manera suba y se posicione. Y entonces se adelanta Castillo con una medida que fue la disolución del Congreso. Y el Congreso le responde posesionando a la vicepresidenta y destituyéndola a Pedro Castillo. Es un manejo político de la derecha, en el que cayeron Raimundo y todo el mundo, pero también la ineptitud de Castillo de haber armado un proyecto, porque el gran problema es que muchas veces llegan gente a manejar el país sin un conocimiento adecuado de la realidad y sin saber a dónde quieren ir. Con discursos y con palabras no se llega a ningún lado, por eso el pensamiento sufí dice, la palabra agua no calma la sed. Lo que calma la sed es el agua, pero no la palabra. Entonces hay mucha gente que llega con clichés, esto ha pasado en el Ecuador, pero a la hora de decir, a ver, ¿y cómo vamos a armar este muñeco? No saben cómo armarlo. Y entonces Castillo, una ineptitud. Pero más allá de eso era el presidente. Pero lo votaron porque tenían listo. Pero además, ¿cómo usted entiende que en 2 horas que duró entre la decisión de destitución de la Asamblea y la posesión de la vicepresidenta, ya tenían lista la banda presidencial para la vicepresidenta? O sea, tenían todo armado. O sea, independientemente de lo que hizo Pedro Castillo, el tema de la incapacidad moral, que es la razón que es más o menos parecida a la que le hicieron a Abdalá Bucaram. O sea, lo declararon loco. Lo declararon loco y se acabó, pues está loco y se acabó. Y subieron al poder y lo votaron. Como le hicieron a Maguad, que no es de mi santo ni devoción. Maguad nunca... Doctor, antes de eso, significa que de una u otra forma, independientemente que el presidente Castillo haya pronunciado la disolución de la Asamblea, la destitución igual iba a ir. Porque él disuelve la Asamblea sin tener el apoyo de las Fuerzas Armadas y demás entidades. No, pero ese tema de sin el apoyo de las Fuerzas Armadas nos hace ver que en el fondo, porque esto lo han dicho todo tipo de analistas en estos 24 horas, o sea, ¿cómo hizo esto Pedro Castillo, dicen, sin tener el apoyo de las Fuerzas Armadas? Es que las Fuerzas Armadas no tienen que darle apoyo a nadie. Porque ¿cómo han votado acá los gobiernos? Se han presentado donde el presidente de la República, las Fuerzas Armadas, por medio de sus jefes, y le han dicho, señor presidente, afuera hay un pueblo protestando y nosotros no podemos disparar al pueblo, así es que tengo que decirle que nos retiramos, que tenga buen día y que le vaya bien. Entonces, ¿qué hace el presidente? Tomar el primer helicóptero que aterrizó en el Palacio y irse a refugiar en la Embajada de Brasil, como lo hizo Lucio Gutiérrez.
O sea, es una forma de dar un golpe de Estado de manera directa. ¿Por qué? Porque los socialcristianos querían poner a su gente. Y lo mismo pasó. Mire usted, a las 5 de la mañana, no recuerdo el día exacto, a las 5 de la mañana de aquel sábado, se asume la presidencia de la República, de facto, Gustavo Noboa Bejarano. Y recién a las 10 de la mañana se reúne el Congreso para conocer el abandono del cargo de Yamil Maguad. O sea, más claro no Ok, canta un gallo. doctor, ¿y por qué no pasó eso en el 30S con Correa? El 30S... ¿Por qué no le dijeron hasta aquí nomás, señor presidente, nos retiramos? ¿Por qué no pasó eso? A ver, no pasó eso por la siguiente razón. Yo hablo castellano, Carlita, ese es mi gran defecto, pero también es mi virtud, porque hablo claro, y yo no soy de los que calculo. Usted me tira una pregunta que realmente es como para ver cómo me la toreo, pero yo le contesto como hay que contestarle, con la verdad. Allí hubo conversaciones prácticamente entre los policías y los militares. Hubo conversaciones, ¿por qué? No porque les dio la gana, sino porque cometió una barbaridad el gobierno cuando emitió la ley orgánica de servicio público y ahí les quitaron determinados privilegios a los militares y a los policías. Y entonces esa fue la causal del levantamiento, pero quedaron en levantarse. Pero ¿qué pasó? Se levantaron los policías, pero luego también se levantaron algunos militares en la parte de la Fuerza Aérea y aquí en la Recoleta, donde queda el Ministerio de Finanzas en Quito. Se levantaron. Sofocaron el tema, ¿por qué? Porque los militares no cumplieron el pacto para ir más allá. No cumplieron y los dejaron a los policías con la bata alzada. Eso hay que decirlo, eso pasó. Es más, la alta oficialidad se fue a reunir en Ibarra, abandonando el tema. Y hubo gente de los... El poder de los militares no está en los cargos superiores, sino en el control de las brigadas. Es el poder real. Porque puede haber un generalísimo que está por acá, pero si no tiene la brigada Galápagos, por ejemplo, de Riobamba, pues no tiene poder. Pues si no tiene la brigada del Oro, ¿de qué poder está hablando? Entonces, en el fondo, el poder real de los militares, en un caso de emergencia o de alguna situación política, está en los coroneles. ¿Por qué? Porque las brigadas en el Ecuador del absurdo, las brigadas, mire, se llama brigada. La manejan ¿quiénes? Los coroneles, cuando deben manejar generales de brigada. Por eso son generales de brigada. Y entonces les fallaron, pero hubieron más de un avispado de los militares que no estuvieron de acuerdo con el alto mando y que controlaron cualquier intento de los militares de sumarse a los policías. Y de esa manera se controló que esto no avance más allá. Pero que había un pacto. Pero allí también se cometió otro error, no error, era intencional, nombrar una comisión de análisis de lo que pasó en el 30S, cuando eso le correspondía a las instancias de los órganos de control. Porque si era un intento de asaltar el poder, tenía que la Fiscalía actuar, crear una comisión dentro de la presidencia, presidida por Carlos Vaca Mancheno, que obviamente iba a estar de acuerdo con la versión oficial del gobierno de turno, y en premio a esa versión oficial lo nombraron fiscal general del Estado. Entonces, este es el país de los amarres y de los incumplimientos. Entonces, no se pusieron de acuerdo. Y mire lo que pasó. Los militares que le dieron el apoyo a Correa y no prácticamente se apartaron de la línea. Doctor, entonces la teoría de que tiene que tener el apoyo del presidente es cierta. A ver, ¿cierta en base a qué? No solamente en base a que había una intencionalidad política de pensar, era la molestia. Ya voy a terminar de hacerle el análisis bien hechito. Verá, esto es importante. Los que manejaron la revolución dentro de los militares, mal pague el diablo a sus devotos, no les ascendieron de grado. Y hubo uno de estos militares que me conocía a mí, me conocía por 1001 razones. Llegó a mi oficina escandalizado, me timbró y me dijo, doctor Tandazo, ¿qué hacemos? Miren, no me acaban de ascender, es un gobierno tal, unámonos para esto. Y le dije, pero si tú le diste todo el apoyo pues en el 30S, tú eres responsable de haberle dado todo el apoyo, entonces, ¿qué haces aquí conmigo hablándome de esto? O sea, eso es lo que pasa, pero mire lo que pasa. Le voy a dar un dato que es increíble lo que le voy a decir.
Metieron las de andar, porque esa es la verdad. Y el que me diga que no, realmente o no conoce o está mintiendo. Le quitaron estos privilegios a las militares y a las Fuerzas Armadas. O sea, erogaciones por ascensos de grados, etc. cosas. Erogaciones por condecoraciones, beneficios adicionales, con los cuales redondeaban un gran salario. Entonces le quitaron. Y el gobierno, para no reconocer que eso fue, que además está escrito en la ley, entonces vía acuerdos ministeriales que no tiene la fuerza de una ley, por debajo hicieron que sí les paguen para que se calme el problema, se apague la llama. Porque en definitiva lo que querían es, como ahora que les dan 10 días de vacaciones, es que no les quiten lo que ya les han dado. Cuando usted mira, por ejemplo, incluso los privilegios que tienen ellos por el retiro, por las pensiones que reciben luego de que salen de la carrera, son el doble o más del doble de lo que puede recibir cualquier persona que se jubila. Un grado de injusticia tamaño que hay en el Ecuador, que nunca se corrige. Y claro que les tienen miedo. Entonces, esto es lo que pasó en términos, y obviamente esto es lo que sucedió cuando se dio el famoso 30S. Bueno, entonces, doctor, podríamos resumirlo que las Fuerzas Armadas no deberían intervenir, pero sabemos que al final sí interviene y que en estos posibles golpes de Estado, en estas posibles instituciones del presidente, de una u otra forma, influyen. Sí, influyen. Desde luego, pero la historia es así, la historia lo dice que es así. Cuando estuvo Maguad en el cargo, Maguad salió espantado porque le quitaron el apoyo a las Fuerzas Armadas. Y cuando estuvo Lucio Gutiérrez, lo mismo. Yo lo que le estoy diciendo en esta entrevista son hechos reales. No le estoy diciendo una ficción, son hechos reales. Se le presentaron los hermanitos Moncayo, el uno en un periodo y el otro en el otro periodo, y le dijeron, señor presidente, no le podemos dar el apoyo. Doctor, lo voy a interrumpir un momento porque nos vamos a conectar con los estudiantes de la UPCE un minutito para enviarles un saludo, ya que nuestro compañero Jaime de la Cruz está como conferencista. Me avisa mi querido Jorge si estamos, ¿no? Así que dentro de un minutito lo voy a interrumpir y vamos a enviarle un saludo muy especial. Justamente ellos están tratando el tema del periodismo digital, ¿no? Y cómo los medios de comunicación digitales nos han abierto puertas, sobre todo en este campo del análisis político. Quería decirle eso antes de, por si acaso pasemos directamente. No se preocupe, me ha encantado más bien. Bueno, entonces, ¿es dable o no es dable la forma en que se manejó la destitución de Pedro Castillo? O sea, fue una decisión política disfrazada de motivación constitucional. O sea, eso estaba coleado y sacramentado, estaba cocinado. Porque Castillo, primero comenzó Castillo con una cantidad de excentricidades que caen mal a una sociedad, porque no toda la sociedad, uno tiene que entender que si uno llega a la primera magistratura, no puede imponer ni un estilo de gobernar y tampoco una forma de presentarse. Con ese sombrerito se tuvo que ir a la casa, con el sombrerito adefesioso, que llegó a la campaña para de esa manera tratar de impresionar que él venía del pueblo. O sea, un presidente falto de iniciativa, y que viene el terrible problema, que no supo escoger a su vicepresidenta. No supo escoger. Y eso les pasa a muchos. Le pasó a Correa cuando él lo escogió a Moreno. Moreno no podía ser nunca el candidato a presidente de la República. Nunca. Porque era una persona que se demostraba que tenía un profundo distanciamiento. ¿Y por qué no escogió a Moreno y no a Jorge Glass, doctor? Por un error que le puede pasar a cualquier persona, y lo cometió Correa. Ellos hicieron su análisis de posibilidades de ganar. Y Correa vio que él ya no ganaba las elecciones. Él no ganaba. Por eso es que primero ensayaron. Doctor, le pedimos que envíe un saludo a los estudiantes de la UPCE que en este momento lo están viendo y escuchando a través de nuestros canales digitales. Gracias, Carlita. Un saludo a los estudiantes. Primero, que ellos representan el porvenir. Y en segundo lugar, tienen que entender lo que son los medios digitales. Los medios digitales marcan un antes y un después del ejercicio de la libertad de expresión.
porque antes de la existencia de los medios digitales estábamos condenados a depender de los medios tradicionales, que pertenecen a grupos económicos y políticos que no dejan vía censura de a quién se entrevista o no y qué es lo que se debe decir o no en un medio. Tenían controlada la verdad y nos vendían la mentira. No eran órganos de información, sino de desinformación. Esta revolución que se utilizó la tecnología para crear los medios digitales ha permitido al Ecuador y a otros países que pueda circular libremente las ideas y que circule, porque el medio de expresión es más que el medio de expresión del pensamiento, pueda circular el pensamiento. Así es que tenemos que prestarle toda la atención a lo que son los medios digitales, porque representan la voz auténtica de quienes ejercemos una información o un análisis plural. Hay la posibilidad de que incluso en Ecuador Directo alguien tenga una tesis contraria a la mía y en buena hora que exista. Pero en los medios tradicionales ellos hablan un solo idioma, el idioma del dueño del medio, que sabe cómo negocia esa posición con el poder. Así es que un saludo a los estudiantes y un regocijo de que esté Jaime de la Cruz con ustedes para que les indique lo que son los medios digitales y su importancia vital que tienen en el mejoramiento de la política del Ecuador, porque si el pueblo no se educa políticamente a través de verdaderos análisis de información correcta, no va a poder avanzar. Así es que en buena hora que existan medios digitales, en especial como Ecuador en Directo. Muchísimas gracias por ese saludo, doctor Tandazo, y a todos los estudiantes de la UPCE. Recuerden que los medios digitales son una ventana abierta a pensamientos e ideales opuestos a los que los grandes medios de comunicación nos quieren imponer. Bien, volvamos a la entrevista. Entonces, bueno, regresemos un poco a esta controversia que teníamos pues con la destitución de Pedro Castillo, doctor. Y bueno, continúe con su idea. Con la idea de que tiene que América Latina, y por eso lo dije hace un rato, nuestra distancia con Europa todavía es considerable. Tenemos que ir mejorando, pero Europa ha evolucionado, no es que ha evolucionado porque les llegó el momento de madurar, no. Europa sabe que para construir esas sociedades donde hay un poquito más de respeto a ciertas cosas, ha tenido que construirlas a sangre y fuego. Han habido verdaderas revoluciones, muertes por millones, no por miles, por millones, para imponer una especie de línea de conducta ciudadana y una línea de conducta del Estado también, para que el Estado sepa responder al clamor ciudadano. Eso nos falta a nosotros. Nosotros somos países que no hemos tenido verdaderas transformaciones de fondo. Hemos tenido ciertas cositas con un poco de propaganda que nos hacen ver que ha habido una intencionalidad, pero el Ecuador necesita mejorar, proyectarse y América Latina proyectarse de mejor manera. Por ejemplo, todos unidos a través de la sociedad, a través del socialismo del siglo XXI. Pero el socialismo del siglo XXI no existe. No existe porque no es una ideología que está debidamente estructurada. O sea, es más o menos, es una idea bonita, pero que no tiene contenido. Entonces, claro, es como un jarrón, pero que uno dice, voy a ver qué líquido encuentro, no hay nada, no hay contenido. Entonces hay continente, o sea, hay el envoltorio, pero adentro no hay nada. Entonces América Latina no ha encontrado un rumbo, que no lo va a encontrar. No lo va a encontrar, y lo va a encontrar cuando entienda que tenemos que pelear por días mejores, pero frente a los que nos tienen condenados a vivir en el subdesarrollo. Por ejemplo, solamente con nuestras propias sinergias no podemos seguir adelante. Vea, le voy a poner un ejemplo tan sencillo. Los países occidentales acaban de amenazar que el precio del petróleo lo van a poner en $60. ¿Para qué? Para afectarlo a Rusia. Y afectando a Rusia nos afectan a todos. No se olvide que ya el día de hoy el WTI cerró en $72.76, cuando el Fondo Monetario había previsto que para el 2023 esté en promedio en $85. Entonces cayó. Pero ¿cómo lo obtienen? Lo obtienen suciamente, cuando presionan a los países productores para que eleven sus cuotas de producción, pero que las eleven por debajo de la mesa con mercado negro y inunden el mundo de petróleo. Si hay más naranjas en el mercado, cae el precio de las naranjas. Si hay menos naranjas, sube el precio de las naranjas. Sencillo. Más petróleo en el mercado, cae el precio del petróleo.
Entonces están haciendo una guerra sucia utilizando a los productores de petróleo, porque la OPEP ya no existe como la OPEP de hace muchos años. La OPEP dejó de ser la institución que era en el año 85, 1985, cuando los países industrializados lograron romper la unidad de la OPEP, no haciendo que se separen y se salgan de la OPEP, sino que quienes controlen el mercado hagan lo que les dé la gana por debajo de la mesa. Por eso dijo Ronald Reagan en ese año, hemos puesto de rodillas a la OPEP. Entonces tenemos un precio impuesto desde afuera. Pelean, por ejemplo, sobre temas profundos, que eso nomás es una tesis de grado, la División Internacional del Trabajo. Los términos desiguales de las relaciones comerciales en el mundo. Pelean por el tema de la brecha tecnológica cada vez más grande, sobre el tema del financiamiento. ¿Hemos tenido algo concreto de América Latina? No. O sea, reunidos de la mano con Lula, cuando Lula nos ha sacado la madre con Odebrecht, en lo que han contratado con el Ecuador. O sea, de la mano con los que nos han explotado. O sea, América Latina está en pañales. Está en pañales. En Europa ya no se pueden dar ese lujo. Y cuando fijan una posición europea, por ejemplo, cuando hay la reunión del Grupo de los 20, se reúnen los 26 países de Europa. Los 26 países de Europa se reúnen tomando en cuenta al más chiquito en términos de desarrollo económico relativo, como es Grecia, al más grandote. Toman en cuenta a todos. Acá no. Acá cuando van al Grupo de los 20 va México, Argentina y Brasil, y ni siquiera toman la molestia de convocar a América Latina para decir cuál es la posición que tenemos que llevar al Grupo de los 20. Porque no nos respeta. México no nos respeta. Brasil no nos respeta. Argentina no nos respeta. Y así viene el tema. Entonces, América Latina sigue en pañales. Y el falso liderazgo era un liderazgo de boca afuera nada más. Pero nunca se unieron para cosas relevantes. La década de los 70, de 1970, esa fue una época extraña en América Latina, donde América Latina caminó, y el mundo incluso subdesarrollado caminó, desde la conferencia de Bandung en adelante caminaron con pasos firmes a tratar de sentarse, y recuerde usted las reuniones del norte-sur, las conferencias norte-sur, lograron sentar en una sola mesa a los países industrializados con sus representantes y a los países subdesarrollados con sus representantes para discutir qué vamos a hacer con el planeta, porque no podemos haber países que únicamente cumplamos el papel de constructores de la riqueza, del confort y del desarrollo de los países ricos, mientras nosotros no tenemos alternativas para salir adelante. Y lo sentamos. Y hubo la Conferencia de Naciones Unidas sobre Materias Primas y Desarrollo, la Declaración de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Hubo algo bullante. Teníamos un OPEP que le señaló el camino a los productores de materias primas y rápidamente le intervinieron para de esa manera coartar la posibilidad de que la integración sea una herramienta para el desarrollo. Y la convirtieron luego en la integración solamente en tomarse la foto. Y lo único que buscaban es ponerse al lado del presidente de mayor poder de América Latina para la foto, o de la señora Kirchner, que siempre fue guapa. Entonces, a ver cómo se ponen en la foto al lado de alguien y salir allí. ¿Y qué más de eso? Bueno, de eso podemos hablar largo. Efectivamente, doctor, nos falta muchísimo aún en integración. Pero, doctor, bueno, hemos llegado ya a la recta final del programa. Yo creo que se nos quedan algunos temas. Entre esos, la integración. Yo creo que podríamos tomar el tema de la integración para la próxima entrevista. Pero yo quiero, no me voy a meter en camisa de once varas. Le iba a recordar algo de una declaración que hizo el presidente Lacan hace 15 años, que fue una barbaridad. Pero en todo caso son temas que hay que refrescarlos. Porque si no sabemos de dónde venimos, y el de dónde venimos hay que ir no solamente a los 2 años anteriores, hay que ir mucho más atrás para ir viendo cómo hemos ido construyendo nuestras sociedades, no solamente ecuatoriana, sino latinoamericana, y cómo se han construido Europa y Asia y el resto. Vamos a entender que nosotros no tenemos una hoja de ruta. O sea, ¿cuánto caminemos? Es otro tema, pero por lo menos saber cuál es la hoja de ruta, o sea, vamos hacia allá. No tenemos la hoja de ruta. Y entonces América Latina es pasto fértil para la demagogia. Tenemos que salir, pero además tenemos que en América Latina desterrar los dictatorzuelos, como este que tenemos hoy disfrazado de presidente,
que cree que les regalaron un país. Y tenemos que prepararnos para no dejarnos sorprender, porque el pueblo tiene que votarle abajo esa consulta popular, mañosa, inductiva. Y entonces tenemos que prepararnos para ese no rotundo para febrero del 2023. Gracias, Carlita, ha sido un gusto estar en la entrevista con usted y que le vaya bien a Jaime también. Y nos vemos el próximo jueves. Así es, doctor Tandazo. Nos vemos el próximo jueves y como siempre un gusto conversar con usted y escuchar sus aportes y sus análisis. Gracias, Carlita. Ha sido un placer estar en este medio y un saludo a todos. Que Dios los bendiga a todos. Que tenga un buen fin de semana. Esa fue la entrevista con el doctor Augusto Tandazo en este jueves de